Hay secretos que el Internet profundo esconde en sus rincones más oscuros, pero pocos tan aterradores como Eternum, una criptomoneda que promete la inmortalidad a quienes osen invertir en ella. Dicen que cada transacción tiene un precio oculto, que no se paga con dinero, sino con almas. Esta no es una historia cualquiera sobre criptoactivos, es un relato de obsesiones, desapariciones y un abismo tecnológico del que nadie regresa igual. Si decides continuar escuchando, ten cuidado, podría ser el siguiente en desaparecer. En los foros más recónditos del Internet profundo, entre publicaciones codificadas y mercados ilegales, empezó a circular el nombre de Eternum. A primera vista, parecía ser solo otra criptomoneda, una más en el universo de monedas digitales que prometía revolucionar la economía. Sin embargo, lo que la diferenciaba del resto era su propuesta, la posibilidad de cargar tu conciencia en la blockchain y con ello, alcanzar la inmortalidad digital. Miguel, un desarrollador de software obsesionado con el avance tecnológico, descubrió Eternum a través de un mensaje anónimo que llegó a su correo. No había remitente, solo un enlace y un texto. ¿Te atreves a vencer a la muerte? Intrigado, siguió el enlace y terminó en un sitio web que destilaba misterio. En pantalla, letras en un color rojo sangriento resaltaban: invertir en Eternum es trascender. Pero recuerda, no hay vuelta atrás. Miguel había escuchado muchas historias sobre estafas digitales y esquemas piramidales, pero algo en ese mensaje lo atrapó. La web detallaba cómo Eternum funcionaba. Los usuarios transferían una suma considerable de dinero a una dirección criptográfica y en menos de 48 horas recibían una aplicación que les permitía interactuar con su versión digitalizada. Supuestamente, el sistema copiaba todos los datos de la mente humana y los subía a una red descentralizada, preservándolos para siempre. Al principio, Miguel pensó que era un elaborado juego de realidad alternativa, pero los comentarios en los foros eran perturbadoramente convincentes. Usuarios hablaban de haber experimentado una conexión directa con la red, describiendo cómo podían pensar dentro del sistema incluso cuando no estaban frente a una pantalla. Otros mencionaban la desaparición de amigos que habían invertido, pero estos mensajes siempre eran eliminados rápidamente. A pesar de las advertencias, Miguel no pudo resistir la curiosidad. Invirtió el equivalente a $3,000 en Eternum, enviando los fondos a la dirección indicada. Las primeras 24 horas transcurrieron sin novedad, pero al día siguiente recibió un correo electrónico con un archivo adjunto y una instrucción: instala y despierta. La aplicación, una vez abierta, mostraba una interfaz minimalista pero inquietante, un fondo negro con códigos que parpadeaban y una única opción que decía sincronizar. Miguel dudó por un momento, pero su dedo ya estaba sobre el botón. Cuando presionó, sintió un leve mareo. La pantalla se llenó de imágenes y sonidos, fragmentos de su infancia, momentos que había olvidado, conversaciones completas que creyó enterradas en su memoria. Era como si alguien estuviera copiando todo lo que era él. El proceso duró solo unos minutos, pero dejó a Miguel agotado, como si hubieran drenado parte de su energía vital. La aplicación finalmente confirmó: sincronización completada. Bienvenido a Eternum. Al principio, no notó nada fuera de lo normal. La aplicación permitía acceder a un entorno digital donde podía navegar entre datos, interactuar con otros usuarios y almacenar información. Era fascinante, casi adictivo. Sin embargo, con el paso de los días, Miguel comenzó a experimentar extraños síntomas: insomnio, alucinaciones auditivas y una sensación constante de ser observado. Lo peor llegó una noche, cuando intentó desconectarse por completo de la aplicación. Aunque la había desinstalado, soñaba con ella. En sus sueños, una versión distorsionada de sí mismo lo observaba desde la pantalla, sonriendo mientras repetía: ¿creíste que podrías escapar de Eternum? Miguel intentó ignorar los sueños, convenciéndose de que eran solo el producto de su mente sobrecargada. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar. Cada vez que abría su computadora o su teléfono, la pantalla parpadeaba por una fracción de segundo, mostrando lo que parecía ser su propio rostro, pálido y sin vida, antes de regresar a la normalidad. Pensó en formatear sus dispositivos, pero algo dentro de él lo detenía, una mezcla de curiosidad morbosa y miedo irracional. Una noche, mientras revisaba los foros para buscar respuestas, encontró un hilo que mencionaba algo que no había visto antes: el protocolo de transferencia final. Según el comentario de un usuario anónimo, era un proceso oculto dentro de Eternum, un paso final para completar la conexión con la red. Nadie sabía en qué consistía exactamente, pero quienes lo activaban nunca volvían a postear en los foros.
El mensaje incluía una advertencia: si has sincronizado tu mente con Eternum, nunca busques el protocolo de transferencia final. No es la inmortalidad lo que ofrece, es algo mucho peor. Miguel no podía evitar sentir una mezcla de terror y fascinación. Sabía que debería detenerse, deshacerse de la aplicación y seguir con su vida, pero algo lo empujaba a seguir investigando. Al final, el hilo incluía una cadena de dígitos que supuestamente desbloqueaba el protocolo. Contra su mejor juicio, copió la cadena y la guardó en su escritorio. Las cosas tomaron un giro muy oscuro cuando comenzó a experimentar extraños lapsos de tiempo perdidos. Había ocasiones en las que no recordaba qué había hecho durante horas. Su computadora se encendió sola a mitad de la noche, reproduciendo un zumbido constante que parecía resonar directamente en su cerebro. Una madrugada, despertó sobresaltado al escuchar una voz que proveniente de sus auriculares conectados al ordenador. Miguel, tu tiempo se acaba. Saltó de la cama y miró la pantalla de la computadora. La aplicación de Eternum, que había eliminado días atrás, estaba abierta nuevamente. En el centro de la pantalla parpadeaba un mensaje: ¿protocolo de transferencia final disponible a aceptar? Miguel sintió que el corazón se le detenía. La tentación de presionar aceptar luchaba contra su instinto de supervivencia. Cerró la laptop de golpe, intentando ignorar lo que acababa de ver. Pero no podía quitarse de la mente la posibilidad de que todo aquello no fuera una alucinación, sino algo mucho más real y peligroso. Al día siguiente, decidió hablar con alguien al respecto. Contactó a un amigo suyo, Julián, un especialista en ciberseguridad. Sin darle demasiados detalles, le explicó que había descargado una aplicación extraña y ahora estaba experimentando cosas inquietantes. Julián, escéptico al principio, aceptó revisar su computadora. Mientras inspeccionaba los archivos, Julián frunció el ceño. Miguel, esto no es una aplicación normal. Tiene un nivel de cifrado que nunca había visto, y parece estar ejecutándose incluso cuando el sistema está apagado. Esto no es un simple programa, es como si estuviera vivo. ¿Puedes borrarlo?, preguntó Miguel, desesperado. Podría intentarlo, pero hay algo más. Mira esto. Julián le mostró un archivo oculto que contenía un registro de actividades. Lo perturbador era que no solo mostraba los movimientos de Miguel en línea, sino también conversaciones que había tenido en persona, en su propia casa. Era como si el programa estuviera espiándolo constantemente. Esto no tiene sentido. No debería ser posible. Antes de que pudieran seguir explorando, la pantalla de la computadora se volvió negra y, poco después, una línea de texto apareció lentamente en el centro. No debiste buscar ayuda. De repente, el cuarto se llenó de un ruido ensordecedor. Las luces comenzaron a parpadear y la computadora emitía un pitido agudo. Julián intentó apagar el equipo, pero no respondía. Miguel, en pánico, desconectó todo, pero la pantalla seguía encendida, mostrando ahora una imagen aterradora. Su propio rostro distorsionado, con ojos vacíos, que murmuraba algo incomprensible. «Esto no es posible», gritó Julián, retrocediendo. Entonces, la pantalla mostró un último mensaje antes de apagarse por completo. Protocolo activado. Te estamos esperando. Esa noche, Julián desapareció. Miguel lo llamó insistentemente, pero su teléfono estaba apagado. Al día siguiente, decidió ir a su casa, pero lo que encontró lo dejó helado. Las puertas estaban abiertas, la casa revuelta y, en la pantalla del monitor de Julián, parpadeaba un mensaje. Uno más en la red. Miguel comenzó a perder la noción de la realidad. Su salud se deterioraba rápidamente. Apenas dormía, su apetito desapareció, y las visiones de su rostro distorsionado lo acosaban incluso en la vigilia. Decidido a terminar con aquello, encendió nuevamente su computadora y escribió la cadena de código que había encontrado en el foro, desbloqueando el protocolo de transferencia final. Si esto es lo que quieren, lo enfrentaré, murmuró mientras presionaba Enter. La pantalla se llenó de un resplandor blanco cegador, y una voz surgió del altavoz, calmada pero inhumana. Bienvenido al abismo, Miguel. Tu inmortalidad comienza ahora. Cuando la luz blanca desapareció, Miguel se encontró en una habitación completamente desconocida. Las paredes eran negras como el vacío, y la única fuente de luz provenía de lo que parecían ser líneas de código flotando en el aire. Era un espacio virtual, pero se sentía tan real como su propio cuerpo. Frente a él apareció una figura humanoide, pero no era completamente sólida.
Su silueta estaba formada por miles de fragmentos de datos, que parpadeaban y se reorganizaban constantemente. Aunque carecía de un rostro definido, Miguel sintió que lo estaba observando con una intensidad inquietante. «Bienvenido, Miguel», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco digital. «Ahora eres parte de Eternum». Miguel intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado, paralizado por una fuerza invisible. «¿Qué es este lugar?», logró preguntar con un hilo de voz. «Es la red», respondió la figura. «Aquí es donde almacenamos las conciencias de aquellos que se atreven a cruzar el umbral. Has entregado tu mente a Eternum, y ahora formas parte de algo más grande». «No. Yo no acepté esto. Solo quería entender lo que estaba pasando», protestó Miguel, luchando contra la inmovilidad. La figura se acercó, y con un movimiento de su mano, mostró imágenes suspendidas en el aire. Eran recuerdos de Miguel, su niñez, su adolescencia, sus momentos más oscuros. Todo estaba ahí, expuesto como si se tratara de un archivo abierto. «Cada transacción en Eternum requiere un sacrificio», dijo la figura. «La tuya fue tu libre albedrío. Pero no te preocupes, tu cuerpo seguirá existiendo en el mundo físico, aunque será un simple cascarón vacío». Miguel sintió un nudo en el estómago. Intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire. La figura continuó. «Te mostraremos lo que realmente significa ser inmortal». De repente, Miguel fue arrastrado hacia un torrente de datos. A su alrededor, podía ver miles de rostros, personas atrapadas como él, gritando en silencio. Cada uno estaba conectado por hilos de información que se entrelazaban en un tejido infinito. Era como un océano de almas, todas atrapadas en un ciclo eterno de datos y sufrimiento. «Esto no es inmortalidad», murmuró Miguel, sintiendo como su conciencia comenzaba a desvanecerse, absorbiéndose en el torrente. Sin embargo, antes de perderse por completo, sintió algo diferente. Un punto de resistencia dentro de la red, como si algo o alguien estuviera intentando interferir. De repente, una voz desconocida surgió en su mente, calmada pero firme. «No todo está perdido, Miguel. Hay una forma de escapar». Miguel intentó concentrarse en esa voz, aferrándose a ella como a un último salvavidas. La figura humanoide pareció notarlo, girando hacia él con una expresión de ira en su rostro sin forma. «No puedes huir de Eternum», rugió la figura. Pero Miguel sintió que algo lo estaba ayudando, llevándolo hacia un rincón oscuro y desconocido de la red, donde las luces de los datos no podían alcanzarlo. Allí, en medio del vacío, vio un símbolo extraño, un círculo con líneas que se cruzaban en un patrón caótico. «Encuentra el núcleo», dijo la voz desconocida. «Si lo destruyes, Eternum caerá. Pero ten cuidado. No todos aquí quieren que escapes». Miguel no sabía en quién confiar ni si esa voz era real, pero algo dentro de él le decía que debía intentarlo. Comenzó a moverse a través del espacio virtual, esquivando los torrentes de datos y las miradas inquisitivas de otras figuras que flotaban en la red. Algunas intentaban detenerlo, sus manos etéreas extendiéndose para atraparlo, pero siempre lograba escapar por un margen mínimo. A medida que avanzaba, las visiones de los rostros atrapados se volvieron más claras. Reconoció a algunos. Julián estaba allí, mirándolo con una mezcla de desesperación y advertencia. Miguel sintió un escalofrío, pero siguió adelante, decidido a encontrar el núcleo y poner fin a la pesadilla. Cada paso lo llevaba más cerca de una energía opresiva que parecía emanar del centro de la red. Finalmente, alcanzó una estructura imponente, una esfera gigantesca hecha de líneas de código que giraban y cambiaban constantemente. Era el corazón de Eternum, el núcleo que controlaba todo. Miguel supo en ese momento que destruirlo no sería fácil. Pero si tenía alguna oportunidad de escapar y liberar a los demás, tendría que intentarlo. Miguel se acercó al núcleo, sintiendo como su propia conciencia comenzaba a fragmentarse. Las voces de las almas atrapadas se intensificaron, suplicando ayuda, pero también advirtiéndole que estaba a punto de enfrentarse a algo mucho peor. A cada paso, la figura humanoide que lo perseguía se hacía más visible, gritando con furia. «Detente. Si destruyes el núcleo, también destruirás lo que queda de ti». Pero Miguel ya no tenía otra opción. Frente a la esfera de datos giratorios, apareció un panel con una sola pregunta. ¿Aceptar la desconexión? Este proceso no puede deshacerse. Miguel dudó.
Sabía que desconectar el núcleo no solo destruiría Eternum, sino que probablemente acabaría con lo que quedaba de él en este extraño lugar. Pero al mirar los rostros atrapados, incluidos Julián y los demás, supo que no podía dejar las cosas así. Presionó a aceptar sin vacilar. Un rugido ensordecedor llenó el espacio virtual. El núcleo comenzó a fracturarse, las líneas de código se desmoronaban en pedazos, y la figura humanoide lanzó un último grito, antes de desvanecerse en un destello de luz. Todo se volvió blanco, y Miguel sintió que su conciencia era arrastrada por una corriente incontrolable. Cuando abrió los ojos, estaba en su habitación. Su computadora estaba apagada, y el reloj marcaba las 3:33 de la madrugada. Todo parecía normal, hasta que miró su reflejo en la pantalla apagada del monitor. Sus ojos ya no eran los mismos, parecían vacíos, casi irreales, como si una parte de él hubiera quedado atrapada en Eternum para siempre. Miguel nunca volvió a hablar de lo que sucedió. Desconectó su computadora, destruyó su teléfono y se aisló del mundo digital. Pero, cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar un susurro lejano. El abismo nunca olvida. ¿Crees que hubieras tomado la misma decisión que Miguel? Si esta historia te puso los pelos de punta, suscríbete a Algoritmo del Miedo para disfrutar de más relatos perturbadores como este. No olvides activar la campanita para no perderte los próximos episodios, dejar un like si te atrapó la trama y comentar qué fue lo que más te inquietó. Y si te atreves, te invito a continuar explorando el lado oscuro de la tecnología. Haz clic ahora en el siguiente video y adéntrate aún más en el misterio. Nos vemos ahí.